Bienvenidos. En medio de la crisis de energía, que ya también es una crisis de la economía que vive el país, llegamos a ustedes en este día en que el presidente de la República tuvo una intervención por fin ante un interlocutor crítico durante una hora, preferentemente para referirse al tema eléctrico y al final algo a lo político, para hablar de la segunda ley eléctrica del Ejecutivo, aprobada hoy con avances y trampas por 120 legisladores, unanimidad en la Asamblea. ¿No les parece raro? ¿Ya? Dirán que es para que no haya pretextos de que las cosas no se resuelven por ellos. No, es justamente porque esa ley solo prevé mecanismos para resolver las cosas a largo plazo e impide otros que podían encaminarse a corto plazo. Especialmente hoy echaron abajo un reglamento que el propio Ejecutivo había aprobado y permitía la importación de gas, no por permiso de 5 años, sino de 25, y no solo para autoconsumo, sino para abastecimiento de privados, lo cual significaba terminal, almacenamiento, transportación y distribución. La echaron abajo. De eso vamos a hablar y de la importancia del gas a propósito de esta ley con el economista Bernardo Arosemena, quien es gerente general de Pacific Terminal, uno de los tantos proyectos que han echado abajo. Y analizaremos también por qué prejuicios. Entonces, lo de la Asamblea no es tanto para celebrar. Sí lo entiende Alberto Acosta Burneo y lo irán comprendiendo ustedes con el tiempo. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Nuestro invitado tiene un Bachelor of Arts y un título de economista de la Rice University de Houston. Es uno de los mayores conocedores, si no el mayor, de la problemática del gas en el Ecuador y de los beneficios de este combustible a nivel mundial. Empecemos hablando de eso, porque eso es lo que no se viabiliza en esta ley truculenta, a pesar de que advertí ayer y lo probé documentadamente en mi cuenta de X, lo que decía el reglamento, que tras 7 años de insistencia por fin se aprobó. No es que en un mes y medio o 2 lo sacaron, yo conozco el proceso. Por eso me permito hablar de él y después les explicaré algo en detalle de por qué conozco el proceso desde cuando hicieron una cosa parecida en Panamá. ¿Ya? Y ahora la ley, porque alguien del Ministerio de Energía, que no se sabe bien quién, introdujo un sutil cambio que también vamos a analizar. A veces con una palabra o con una coma se puede revertir un proceso. En fin, gas. ¿Por qué insistir tanto en abastecimiento de gas para el país? Si a muchos les parece un combustible peligroso, si es muy complicado su manejo, su conversión, su transporte versus diésel o fuel oil, que mal o bien es lo que nos han sacado adelante. Bienvenido. Buenas noches, Carlos, y gracias por la oportunidad. Mira, el gas de todos los hidrocarburos, de todos los combustibles, es el más eficiente, el menos peligroso, el menos costoso, el más limpio. Tiene un uso en países que nos rodean de más o menos el equivalente al 30% de las fuentes energéticas que consumen en estos países. Y aquí en el país, en Ecuador, el gas no llega ni al 4 por 1000. A nivel mundial, de la matriz energética mundial, el gas contribuye con aproximadamente 30%.
Y no es por gusto, es porque tú con gas puedes producir más con menos costos. Es así de sencillo. ¿Cuánto menos de costos? Mira, en términos de valores de galón, por decirlo así, contra galón, para hacerlo en lenguaje, estás hablando tú de 40, 45% menos. Pero más allá de eso, Carlos, como el gas combustiona mucho mejor que el diésel y que el GLP y que el fuel oil, en los procesos que tú usas el gas obtienes más kilovatios por unidad calorífica utilizada. Aclarado. Sin embargo, no es tan conveniente depender tanto del gas como usted dice. Fíjese Colombia, 30% más o menos de su energía se genera gas. Por escasez de gas natural, la venta de electricidad de Colombia a Ecuador seguirá restringida. Las autoridades colombianas racionarán gas natural a hogares para garantizar suministros de combustible para sus termoeléctricas. La termoeléctrica Termovalle opera a gas natural. Está ubicada en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Permíteme explicarte, Carlos. Colombia es un país que tiene gas, produce más o menos 1.200 millones de pies cúbicos por día. De sus yacimientos. De sus yacimientos. Y además de eso importa cerca de 300.000. Argentina, que tiene las mayores reservas, una de las mayores reservas de gas en el mundo, está importando alrededor de 4 millones de toneladas por año. Tiene 2 terminales. Brasil, que tiene gas, tiene varias terminales, está importando alrededor de 5 millones de toneladas. Es decir, no se limita a lo que su propia producción le pudiera generar, sino como es tan conveniente, además importa. Es que si te falta, importas. Es como que me digas a mí, oiga, no importemos trigo, nos quedamos sin pan, porque el 95% del trigo se importa. Si es así de conveniente, ¿por qué ha tardado tanto en prender esto en el Ecuador? Carlos, ¿qué lo impide? Mira, Carlos, hay más de 20 terminales de gas natural en América Latina. Si vamos a Centroamérica, El Salvador tiene un terminal, Panamá tiene un terminal, Nicaragua tiene un terminal, Honduras está construyendo un terminal. No hablemos pues de Colombia, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. ¿Y qué ha sido lo que aquí ha impedido esto? Mira, yo creo que por un lado ha sido ignorancia de parte de los políticos, de parte de los funcionarios públicos. Y por otro lado, Carlos, tú tienes que ver que el uso de combustibles con subsidios ha generado un negocio extraordinariamente importante ilegal. ¿En qué sentido ilegal? Porque mira, si tú tomas el crecimiento del consumo del diésel, por ejemplo, en los 2 últimos años, hemos pasado de 1.400 millones de galones a casi 2.000 millones de galones. Estás hablando de 20% por año. Tú me vas a decir que eso es congruente con el crecimiento económico de la economía del país. No, eso es que se va a ríos de combustibles al sur y al norte. Eso es comercio ilegal. ¿Y por mar también? Por mar también. Entiendo que hay algunas denuncias de que han cogido combustible en el mar abasteciendo lanchas, quienes flotas. Compran diésel están sobredimensionando la demanda para dejarse un margen que comercializan ilegalmente. A ver, Carlos. No, ¿es esto o no lo que usted está diciendo? Y no lo quiere decir con mis palabras. No. Hay comerciantes de combustibles que están abasteciendo definitivamente, porque los únicos que venden combustibles aquí son los comerciantes. Petroecuador lo vende a los distribuidores, y los distribuidores son los que de alguna manera permiten que este combustible llegue a la minería ilegal, llegue a los mercados peruanos y colombianos y llegue a alta mar. ¿Y a qué precio? Bueno, yo no sé a qué precio, pero te garantizo que no se lo dan al subsidiado que lo compran aquí. Te garantizo que están ganando dinero, ¿no? Okay. Y no poco dinero. Entonces ahí están los otros enemigos. Sí, porque del gas. En el momento que tú traes gas natural, dime tú, ¿cómo puedes pinchar un tanque cuyo líquido está a menos 160 grados centígrados? ¿Cómo pinchas un gasoducto en un momento dado? No los puedes poner en bombonas, en bidones. Tendrías que llevarte
camiones enteros criogénicos a través de las fronteras. Ok. Esa complejidad, a la vez, curiosamente, es una de las razones para cuestionar la necesidad de convertirnos en un proveedor a los privados de gas mayoritariamente por lo compleja de la operación. Pero antes de eso, para seguir entendiendo, ¿cuál es la diferencia entre GLP y gas natural? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. El GLP es un producto que sale de un proceso industrial, de una refinería. El gas natural sale de la boca de los pozos, sean íntegramente de gas natural o mezclado con petróleo. El que sale del campo Amistad es gas natural. Gas natural. El que sale de los mecheros de los pozos del Oriente. Eso es gas natural. Eso es gas natural. Eso es gas natural. Ok. ¿Y el que ustedes pretendían importar era? Gas natural. Ok. Luego veremos el detalle. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o Z109 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Los domingos no nos acompaña RTU, pero estamos en cambio en radio por Centro 101.3 FM, para Guayas, Santa Elena y el planeta completo en sus plataformas digitales, audio e imagen. En Puerto Viejo nos ven por Candela, nos oyen. 89.3 FM, Candela con K. En Riobamba, aunque también se ven las radios en las plataformas ahora, toda esta vaina moderna, complicada, integral. En La Bonita, el centro del país, en Riobamba, a través de 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Iquito es 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Miren, entremos en materia ahora. Permítanme destacar el texto de un reglamento que se aprobó hace un par de meses. Estaba de ministro Antonio Goncalves en el Ministerio de Energía, lo que decía respecto a eso. Dicen, objeto, el presente reglamento tiene por objeto regular el ejercicio de las actividades de comercialización, almacenamiento, refinación, industrialización y transporte de gas natural. Artículo 2. Alcance. Esta normativa aplica a nivel nacional a las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, interesadas en realizar actividades de comercialización, almacenamiento, refinación, industrialización y transporte de gas natural a nivel nacional, para lo cual requerirán la autorización expedida por el Ministerio del Ramo. ¿Dónde estaba el gran avance en este reglamento si había uno que ya decía casi lo mismo? Carlos, desde abril del 2013, en épocas de Pastor como ministro, Wilson Pastor, se emitió un acuerdo ministerial que permitía a la empresa privada, en los mismos términos, a importar gas natural. Pero ese acuerdo fue esterilizado con el reglamento que pusieron en la Agencia de Regulación y Control. ¿A qué me refiero? A que tú necesitabas tener la infraestructura construida antes de pedir autorización. Necesitabas... ¿Es en serio? O sea, primero te arriesgabas a armar un terminal para luego y luego a ver si me dan permiso. Pero no solamente eso. Tenías que tener el contrato de compraventa a largo plazo del gas natural antes de tener el permiso. Okay. Tenías que tener los seguros tomados antes de tener el permiso. Entonces, lo que te digo es que... ¿Es posible hacer una estupidez así? No, es que no es estupidez, pues, Carlos. Era para frenar, en realidad, desde el 2013, la entrada del gas natural al país. Pusieron una condición imposible. Sí, claro. ¿Cómo la cambia este reglamento que estoy citando? Me estaba olvidando. El reglamento anterior solamente te permitía tener una autorización por 5 años para tú hacer la inversión y tener que recuperarla en 5 años. Inversiones... Esa era la clave. Sí, o sea, si lo dije yo al principio, yo me acuerdo del proceso más que usted. Todo eso hacía que no se viabilizaba el poder nuevo comercial. ¿Qué plazo da? El nuevo da 25 años, que creo que es corto.
honestamente Pero hablando. se puede recuperar la inversión. Pero sí, claro, sí te permite ir adelante con la construcción del terminal. Ahora, y hay algunos otros cambios, Carlos, que se hicieron, pues, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ya no te requerían tener la infraestructura construida, sino que tú decías cómo ibas a construir la infraestructura. ¿Quién ponía la plata? En este proyecto, ¿Sí? Socios internacionales con los promotores El Estado nacionales. no aportaba nada. No, No le costaba al Estado. Carlos. Oye, y un ratito. Y si el Estado te da permiso para hacer eso, ¿no pusieron que parte de las regalías o de los porcentajes de las utilidades? ¿Qué regalías, Carlos? ¿Será para por ustedes? favor. Es un permiso como el que tú sacas si quieres vender helados. Parte de la rentabilidad, de las ganancias. Ninguna utilidad. ¿Y cómo así yo te doy permiso para hacer algo en mi territorio y no tengo parte de la utilidad? Tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras en el territorio ecuatoriano mientras yo te estoy permitiendo instalar un negocio que te va a ser productivo y no tengo parte del negocio. Y si yo hago una fábrica de salchichas, Carlos, también tengo que darte parte de mi negocio. Yo te lo doy en función de los impuestos que pago. Esto pagaría impuestos. Aquí el Estado no arriesga un centavo. No se compromete a comprar ni a vender nada. No da ningún beneficio. ¿Qué ventaja tiene entonces el Estado al darle permiso? ¿Qué ventaja tiene el Estado? De permitir una actividad que va a contribuir a que todo el sector productivo... Con la cual solo recibo los impuestos de ley, generan empleo y... No, pues si las compañías hacen más utilidades, efectivamente esas compañías van a pagar más impuestos. ¿No significaba eso bajar la demanda sobre generación eléctrica? Y ese es el principal beneficio del Estado. Voy a tener a alguien que me alivie la necesidad de generar electricidad. Carlos... no se trata de realmente bajar la demanda eléctrica, se trata de poder entregarla de manera constante, de manera firme. No puedes tú tener... Pero sin duda más cara. ¿Más cara? Sí. Perdóname, Carlos, yo te puedo enseñar aquí, te voy a dejar aquí la eficiencia de todas las unidades termoeléctricas que existen en el país. Si estas unidades termoeléctricas, en vez de funcionar a diésel y a fuel oil, funcionaran a gas natural, el Estado se ahorraría 2.500 millones de dólares, Carlos, por año. Por año. Por año. Estas termoeléctricas consumen más o menos, les cuesta más o menos aproximadamente 30 centavos el kilovatio generar. Y estamos generando con 1.000 megas de estas termoeléctricas ineficientes a diésel y a fuel oil. O sea, dicho eso, el Estado debería ser ahorita el mayor importador de gas para reconvertir sus centrales termoeléctricas a gas. Yo no alcanzo a entender por qué el Estado en su momento de apogeo no hizo una inversión para tener gas natural y hacer funcionar todo un parque termoeléctrico a gas natural. No lo hizo con Termomachala, imagínate tú. Que todavía es una posibilidad pendiente. Ok, veamos el siguiente texto para que examinemos, en cambio, qué es lo que dice la ley ahora, la aprobada hoy. Tengo aquí las 12 hojas, etcétera, pero básicamente pónganle atención a la disposición segunda. Pongámoslo en pantalla. Las personas jurídicas legalmente domiciliadas o establecidas en el país podrán importar gas natural siempre y cuando tengan los siguientes objetivos: para autoconsumo para procesos productivos, así como aquellos que tengan con fin generar energía eléctrica y sustituir el uso de otros hidrocarburos en actividades productivas realizadas dentro del país, contribuyendo a través de esta iniciativa privada a resolver la escasez energética y a disminuir la demanda de dichos combustibles. Esta importación deberá sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad y control que fije la Agencia de Regulación y Control del Sector. ¿Cuál es el problema aquí? Si después de decir para autoconsumo, para procesos productivos, añade así como, no dice y o, así como aquellos que tengan por fin generar lo que ustedes impulsan. ¿Cuál es el problema? Carlos, es para autoconsumo. Pero, coma. Para autoconsumo, por un lado, en vez de, la reacción es mala, en vez de poner y por otro, coma, así como equivale a y por otro. Carlos, como está la ley, nuestra interpretación es de que si tú eres una empresa industrial, vas a tener que comprar tú mismo, si puedes, el gas natural para abastecer tus necesidades energéticas dentro de tu planta. Es como bueno, y quienes así lo vieran, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí.
Es que no, si mañana Novacero es, o Adelca quieren funcionar a gas, ¿cuál es el problema? No tienen la infraestructura para recibir el gas, para almacenar el gas y para utilizar el gas. Las instalas, pues. Las instalas. Pero claro, que traes el gas en isocontenedores, ¿verdad? En isocontenedores. ¿No, en contenedores le llaman? Contenedores. De ahí las pasan a esos camiones. No, contenedores son isocontenedores, se les dice iso es porque mantienen el frío. Ya, llegan en el buque y de allí los bajas a un tráiler y lo llevas a la fábrica. Buena suerte, porque vas a tener que comprar de manera consistente un número de isocontenedores para hacerlos llegar a tu planta todos los días. ¿Y eso de dónde lo vas a traer? ¿Lo vas a traer de Panamá? ¿Lo vas a traer de Perú? ¿Lo vas a traer de Estados Unidos? ¿Vas a traer 50.000, 70.000 isocontenedores al país al año? ¿Cuánto se requiere de isocontenedores para poner en marcha una fábrica como, ya que mencioné Adelca? Mira, no sé las necesidades exactas de Adelca, pero te puedo decir que hay plantas industriales que podrían requerir 5, 4, 6 isocontenedores por día. Entonces tú tendrías que tener a 5 isocontenedores parqueados constantemente en tu planta. 5 en el mar, 5 en el mar y 5 cargándose todos los días. De abastecimiento llega, perfecto. Imposible. Llega el isocontenedor a la fábrica y de ahí ¿cómo lo conectas a las máquinas? Eso es muy sencillo. Simplemente calientas el gas y pasa a la máquina. ¿Con qué calientas el gas? Con una unidad de regasificación que es simplemente un aire acondicionado al revés. Que tiene que estar instalada en la fábrica. Tiene que estar instalada en la fábrica. O sea, el gas pasa a la unidad de regasificación. Y de ahí pasa a la maquinaria para ser usada. Así lo usan en todas partes del mundo. Ve a Colombia y mira cómo funciona. ¿Y cuál es el problema si este reglamento lo permite? El reglamento lo permite. La ley, perdón, lo permite, la ley que acabo de leer. Carlos, las industrias no pueden comprar gas, como digo yo, en Amazon y traerlos. Tú tienes que comprar gas a largo plazo por volúmenes importantes para que te salga económico, si no te va a salir más caro que el propio diésel. O sea, otra vez están poniendo... Esterilizando. Una condición imposible. En una condición imposible. Están esterilizando el objetivo de que se pueda comercializar gas natural en el país. Cuando hablamos de importar gas para comercializarlo en el país, ¿por qué en el caso del proyecto de ellos sí era posible? Y en este caso de una fábrica no. Será lo que nos responda el economista Bernardo Rosemena al volver. Al aprobar por unanimidad la segunda ley eléctrica de Novoa, la Asamblea da soluciones a largo plazo, deja en él toda la responsabilidad a corto plazo, no libera autogeneración, sino hasta 100 megavatios, y retrocede en la importación de gas, limitándolo al autoconsumo. Así, es en realidad una trampa. Les recuerdo que el reprise de este espacio es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Al día siguiente, 6 de la mañana. Como sale domingo, corresponde a martes, mañana a 6 de la mañana irá el del viernes. De paso, gracias por todo el enorme seguimiento que le hicieron a pesar de las interrupciones eléctricas en la entrevista con la ministra de Energía, Inés Manzano. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su portada principal y portada de noticias como resumen. Apenas concluye. Entremos en materia respecto a un proyecto específico de ellos, que creen el primero no debía ser el único, ni iba a ser el único. Ya veremos por qué salió tan rápido. Que creen ellos que se echa abajo, yo también, con esta ley segunda de emergencia eléctrica. Fausto Yepes lo describió así en Teleamazonas recién. La explotación de gas natural del Campo Amistad parece que dejó de ser una prioridad del Ejecutivo, pese a la crisis energética que tiene al país a oscuras, en medio de apagones masivos sin más solución a la vista que esperar de las lluvias y la generación hidroeléctrica. Y esto porque la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, ha resuelto autorizar la construcción de una terminal de almacenamiento para la importación de gas natural. Y lo hace en favor de la empresa Pacific Terminal S.A. de José Dapelo. El portal La Fuente trae a la memoria que a Dapelo se lo recuerda por haber obtenido de manera irregular una concesión del Campo Armadillo, así como por problemas en la remediación petrolera a cargo de la empresa Ecoavital en su momento. Viejos escándalos denunciados en Petroecuador y a los
cuales la Comisión Anticorrupción también les había dado seguimiento, recuerda Germán Rodas. Abrimos las puertas con mucha facilidad en este caso a personas que no tienen una reputación pertinente y adecuada para que en el país las inversiones sean asimismo abiertas y transparentes, que el Ministerio de Energía y que esta agencia de regulación y control de los hidrocarburos no nos den otras sorpresas. Lo cierto es que la autorización se ha concedido en poco más de un mes después de la solicitud ingresada por Pacific Terminal y según el documento, se otorga el permiso para la construcción del terminal marítimo de la compañía Pacific Terminal que se ubicará en la comuna de Monteverde, parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Para la importación y almacenamiento de gas, el terminal recibirá cargamentos de gas importado y lo almacenará en tanques. Además, el proyecto define la construcción de un muelle para descarga de gas y la infraestructura en tierra para maniobras de carga y descarga. Un proyecto tan complejo y completo, ¿cómo obtienen ustedes permiso en 2 meses? A ver, el promotor de este proyecto ha estado envisionando esto desde el año más o menos 2005. En el 2005 ya había adquirido 150 hectáreas en Monteverde. Hubieron ciertas discrepancias y tú puedes ver aquí hay un artículo del Expreso del 2007. A los tiempos veo un periódico de papel amarillento. Ese ¿Cuándo es? Ese es del lunes 28 de mayo del 2007. Desde entonces querían hacer esto. Ya en ese momento los señores marinos que tenían el encargo de construir el terminal de GLP estaban confundiendo la visión de Dapelo de construir un terminal de gas natural. Ellos no distinguían GLP de gas natural, no entendían la diferencia y se opusieron en ese momento al desarrollo del negocio. Dapelo consiguió una concesión de playa y bahía allá por el año 2008 y sigue vigente desde el 2008. ¿Para hacer terminal? Para hacer el terminal, Carlos. ¿Y qué es lo que permite que se viabilice ahora? Como te estaba diciendo, la autoridad simplemente nos da un permiso. ¿Pero por qué en 2 meses les da lo que antes no es 7 años no les quisieron dar? A ver, personalmente yo he estado 3 años involucrado en este proyecto. Yo he hablado con todos los ministros de hidrocarburos. ¿Queriendo obtener el permiso? Queriendo obtener la modificación del reglamento primero. Ok, lo que vimos hace un rato. Déjame decirte que nosotros tenemos una autorización para comercializar gas natural por casi 3 años. Pero no podíamos seguir adelante porque me decían construya el terminal antes de que yo le dé el permiso. Okay. ¿Qué es lo que hace que entiendan esta vez el proceso? Hubieron varios talleres de conversaciones con la gente de la Agencia de Regulación y Control, reuniones en Quito, hubieron hasta talleres abiertos donde estuvieron muchas empresas, dirigentes gremiales, y se conversaron sobre cómo hacer el nuevo reglamento. Así es, sobre cómo hacer el nuevo reglamento. ¿Y usted cree que un sector eléctrico definido por Inés Manzano aquí el viernes como corrompido, gratis les aceptó cambiar el reglamento? A ver. Nosotros no hemos pagado un solo centavo para que saquen el nuevo reglamento. ¿Es posible que algo se mueva sin plata? Le garantizo que este reglamento salió porque vieron que había la necesidad de que entrara gas natural. ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes fueron los visionarios? A ver. ¿Quién? Los que entendieron rápidamente fue el equipo del señor Roberto Luque y Roberto Luque liderando ese equipo. ¿Este proceso comenzó con Roberto Luque? El proceso ¿Cuándo estaba encargado de energía? El proceso comenzó mucho antes, porque veníamos dialogando con la gente. No, pero los que entendieron y tuvieron apertura. Sí, los que tuvieron apertura, porque yo no creo que no entendían los anteriores. Y en ese equipo estaba Goncalves, que era asesor de Roberto Luque. Goncalves estaba ahí. Sí. Ahora, pero vuelvo a Fausto Yepes otra vez para una segunda objeción que en su reportaje hacía esta iniciativa. El gerente general de la firma de Dapelo, Bernardo Arosemena, asegura que el proyecto lleva varios años en carpeta y reconoce que el gobierno de Noboa le abrió el camino. Este gobierno realizaron
más fácilmente, más rápidamente la necesidad de poder contar con el gas natural. Creo que hubo sensibilidad y capacidad analítica y poder de decisión para abrir finalmente el mercado. Pero José Dapelo, presidente de la empresa, también fue cuestionado con sus proyectos en Panamá. Allá su obra fue calificada como una planta fantasma y la prensa incluso reportó cuando no lo dejaron ingresar al país. Su socio asegura que el proyecto en Centroamérica al final se concretó. El señor Dapelo tuvo la suficiente resiliencia para enfrentar ataques. Él pudo llevar adelante el proyecto. La reaparición de Dapelo en Ecuador se da cuando se discute sobre la extracción de gas natural del campo Amistad. Y allí el consultor energético Jorge Luis Hidalgo se pregunta cómo es que se aceleran los procesos para la importación de gas en el mediano plazo y no hay apuro para extraer el gas que tenemos. Porque el mensaje es apurémonos y saquemos aprobaciones de importación de gas por sobreproducción nacional, pero además con una infraestructura que los propios proponentes dicen que se demora como 5 años. Esta resolución abre la puerta al retorno de un personaje polémico en el sector de hidrocarburos y la oportunidad de un negocio que se abre con el favor de la Agencia de Regulación y Control del sector. Empecemos por responderle a Jorge Luis Hidalgo. ¿Qué le diría usted? Mira, ese señor, primero que no está bien informado, porque ¿No es cierto lo que él dice? ¿Le están dando prioridad a la importación de gas en vez de desarrollar más lo que ya tenemos en Amistad? Carlos, yo he venido hablando con autoridades para que saquen Amistad a una licitación, pero de una manera correcta. Tú tienes que atraer a compañías como Shell, como Exxon, como Equinor, a que vengan a arriesgar ingentes cantidades de dinero. ¿Y estaban haciéndolo de una manera incorrecta? 3 veces han echado abajo esas licitaciones. No, mira, el primero que estaban sacando esa licitación bajo el esquema de prestación de servicios. Eso debe ser bajo un esquema de participación. Tienes que hacer lo que hicieron la gente de Guyana con Exxon. ¿Por qué participación ahí sí? Porque estás hablando de invertir miles de millones de dólares en exploración. ¿Acaso en el gobierno de Correa? Y ahí sí el gas es del Estado. El gas es del Estado. Déjame decirte que Correa invirtió más de 500 millones de dólares en exploración en ese campo una vez que se quedó con el campo habiendo votado en la práctica a EDC. ¿Y qué pasó con el campo? Subió un poquito de producción y bajó enseguida. Tienen que explorar los yacimientos, los bloques, yo no soy experto petrolero, los bloques adyacentes a la estructura que ha sido explotada. Y del resto de este proyecto, de lo que pasó en Panamá, porque aquí es importante saber en qué terminó el asunto en Panamá, hablaremos al volver. Antes yo tengo algo que responder al ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Yo fui la única persona y la primera persona que cuando nadie le ponía atención a sus exigencias y opiniones, lo hizo, lo visibilizó, lo repitió sistemáticamente porque soy un convencido de lo que él impulsa. Que en los campos actualmente explorados de Amistad se haga una licitación para incorporar la explotación de ese gas y que se explore mejor o se ratifiquen los estudios que hay respecto a otros campos. Pero desde luego él solo quiere impulsar su negocio. Quiere que los demás no hagan negocio. Lo entiendo. Aquí estuvo invitado, y el otro que estuvo invitado junto a él es Nelson Jaramillo. ¿Quién es Nelson Jaramillo? Alguien que importa gas desde hace rato, por si acaso, ¿ya? Pero para pequeños industrias o sectores privados. Y es el empresario ecuatoriano que está atrás de la negociación de Car Power. Yo he estado sistemáticamente contra Car Power hasta que no hubo otra opción. ¿Es eso o nada? Y no por eso dije, porque Jaramillo está aquí y Car Power no es de mi confianza o credibilidad, no lo hagan ahora. Entonces, a mí no me vengan con discursos de que estamos haciendo preferencias. ¿Saben qué? Compitan. El mercado de gas da para todos en este país, da para muchos en este país. Y no podemos pasar de un monopolio a otro monopolio. Compitan. Ya volvemos. Al aprobar por unanimidad la segunda ley eléctrica de Noboa, la Asamblea da soluciones a largo plazo. Deja en él toda la responsabilidad a corto plazo. No libera autogeneración, sino hasta 100 megavatios, y retrocede en la importación de gas, limitándolo al autoconsumo. Así, es en realidad una trampa. Les recuerdo que en los Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital. 12,000, 15,000 suscriptores solo en esa cablera enganchados a esta hora.
Y en el Ecuador, todas sus señales que llegan a Galápagos, Cumbayá, así lo ponen, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Loja, Santa Elena, entre otras jurisdicciones. ¿El proyecto que tenía Dapelo en Panamá se hizo? El proyecto de Dapelo comenzó a construirse recién en el 2021 y terminó y está operando. Es la planta más grande de generación eléctrica que existe en Centroamérica. ¿Que genera cuánto? 670 megavatios por hora. ¿Sí? Y miren la publicación que hizo el gerente general cuando comenzó a funcionar. Dice Esteban Barrientos, hoy es un día histórico para Generadora Gatún y para todo Panamá. Hemos iniciado oficialmente nuestra operación comercial, marcando el ciclo de una nueva era de energía confiable y sostenible para el país. Este hito es el resultado del esfuerzo incansable y el compromiso de nuestro equipo, a quienes agradezco profundamente por hacer posible este logro transformador. Ahora, pongamos la foto y mientras vemos la foto, explíquenos qué es lo que se ve ahí, ingeniero. Ahí está la planta de generación, tú ves las turbinas, al fondo tú ves el terminal de recepción de gas natural líquido, donde está el... Sí, así es. ¿Cuánto es de inversión en eso? La inversión en ese proyecto, alrededor de $1.000 millones. ¿Y ustedes iban a invertir cuándo para comenzar con Monteverde? Se planeaba invertir alrededor de $130 millones. ¿Para terminarse en cuánto tiempo? Más o menos unos 22 meses. Ahí me refiero a las palabras de Hidalgo en ese reportaje, totalmente equivocado. Los 5 años es el tiempo que da la Agencia de Regulación y Control para construirlo. Los cronogramas que entregamos con los presupuestos que entregamos y el detalle de los planos que entregamos dice claramente que ese muelle se va a terminar entre 18 y 22 meses. El proyecto, cuando invierta $130 millones, ¿cuánto megavatios podría contribuir a generar de energía eléctrica con el gas que vendían? No, a ver, espérate un ratito. El proyecto está orientado realmente al servir al sector productivo general, camaronero, minero, industrial. Para llevarles a ellos el gas. Para llevarles a ellos el gas y que ellos usen ese gas en sus procesos productivos internos. Instalando ahí esa planta de reconversión. O generando energía eléctrica. Es que tú el gas natural lo puedes usar en procesos industriales, en hornos para hacer vidrio, en hornos para hacer cerámicas, ¿me entiendes? Si ustedes no iban a generar electricidad desde esa planta. No. Les iban a vender gas. A vender gas. El negocio del terminal, el negocio es vender gas, no es generar electricidad. ¿Y le es rentable esa planta regasificadora con relación a lo que cuesta instalarla a una camaronera, por ejemplo? Mira, es que es poca inversión la que hay que hacer realmente para calentar el gas que está licuado y está frío. No necesitas invertir mucho dinero. Así funciona todo el mundo. ¿Tenían ya interesados? Sí, por supuesto. Venimos hablando hace años y tuvimos que parar porque no se lograba que emitieran un reglamento que diera viabilidad a la construcción del terminal. Cuando volvamos, más sobre un proyecto que, según Bernardo Arosemena, no exactamente según mi interpretación de la ley, se queda fuera al establecer que solo se podrá importar gas para autoconsumo productivo. Al aprobar por unanimidad la segunda ley eléctrica de Novoa, la Asamblea da soluciones a largo plazo, deja en él toda la responsabilidad a corto plazo, no libera autogeneración sino hasta 100 megavatios y retrocede en la importación de gas limitándolo al autoconsumo. Así, en realidad, es una trampa. Les recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, que en Extreme TV Cable es canal 3, en Claro TV canal 9, en Divinet canal 12 y en Data As Televisión canal 99. ¿Dapelo sigue siendo el dueño del proyecto en Panamá? ¿Accionista de eso? No, él vendió su participación a AES, es una compañía muy importante norteamericana. ¿Y por qué si era tan buena lo vendió? ¿Hace un gran negocio para luego vender sus acciones? Mira, todo tiene un precio en la vida. Le ofrecieron, me imagino yo no conozco detalles, pero sé que él vendió y que AES, que genera 50.000 megas a nivel mundial, compró la participación de Dapelo y habían otros socios, no solamente. Si usted conoce y trabaja con José Dapelo,
debe saber por qué todos los cuestionamientos de él cuando tenía una empresa de remediación ambiental aquí. A ver, yo no soy abogado del señor D'Apello, pero sí efectivamente lo conozco y lo conozco de toda la vida. Yo no trabajo con criminales ni estafadores. Yo lo que conozco del tema de Ecohabital es que vino un profesor de universidad con una tecnología nueva donde él ponía bacterias endémicas y le enseñaba a comer petróleo. Y evidentemente cuando se comían el petróleo se acababa la papa, la comida y se morían. D'Apello entra con esta tecnología a romper el negocio de bioremediación que tenían algunas compañías muy serias, por cierto, hasta multinacionales, porque estaban cobrando entre 50 y 60 dólares el metro cúbico de bioremediación y él comenzó ofreciendo la mitad. Y en el caso de Panamá, ¿por qué el gobierno de Varela, que fue el siguiente de Martinetti, quien se lo autorizó, lo bloqueó y varios gobiernos sucesivos después tanto tiempo? Quien bloqueó el proyecto de D'Apello fue Varela. Y Varela está hoy acusado, como han estado acusados algunos presidentes de república, por recibir coimas de Odebrecht. ¿Y por qué lo hizo Varela? Varela tuvo el mayor donante de la campaña de Varela es un hombre que tenía un proyecto de generación termoeléctrica y no quería que este proyecto salga adelante. Bueno, yo creo que Varela hizo con D'Apello lo mismo que hizo con otras personas, inclusive de muchísimo más poder, no dejarlos entrar a Panamá. Yo creo que José D'Apello, si en algún momento quiere aclarar eso para la historia, tiene aquí un espacio y un tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estaba en ese problema José D'Apello, Mario Garresta, que es su cuñado, me sugirió ir a Panamá porque tenía que prepararse para un debate. Y soy un especialista en eso, modestia aparte. Ni el mejor, ni el único, uno. Y conocí de cerca el proyecto. Y viví todo lo que el gobierno de Varela le hacía a D'Apello, que había aceptado un debate público con un funcionario del gobierno que finalmente declinó. Desde entonces y por eso estoy enterado de la iniciativa. Ya volvemos con más. Al aprobar por unanimidad la segunda ley eléctrica de Noboa, la Asamblea da soluciones a largo plazo, deja en él toda la responsabilidad a corto plazo, no libera autogeneración sino hasta 100 megavatios y retrocede en la importación de gas limitándolo al autoconsumo. Así, es en realidad una trampa. Noten que la ministra Inés Manzano, de Energía, cuando estuvo aquí, ya tenía claro por dónde iba esta ley, especialmente al final de esta intervención. Véanla. A nosotros nos encantaría sacar Cardenillo, que es una de las cosas, porque eso ya está en la APP, está en los estudios, sino que hay que agilizarlo lo más pronto posible, porque en el sector público este tipo de cosas, de estudios, pueden durar, o sea, tienen una validez como de 2 años, después tienes que hacer. ¿Que tenga en la mira? Tenemos el otro que se llama Santiago, que es enorme, son 2.200 megavatios hidroeléctricas, pero también con la ley de emergencia que se discutió ayer, se aprobó. Y esa que tratan el sábado, ¿no le habían quitado los mecanismos de poderle garantizar a los privados que el Estado les pagaba su tarifa? No, nosotros hemos ido como Ministerio de Energía N cantidad de veces durante todos estas 3 semanas. ¿La ley? No, finalmente aceptaron el fideicomiso, finalmente aceptan que se pueda comprar gas por parte de los privados para autoabastecerse energéticamente. Ahí lo tiene. Aceptan que se pueda comprar gas por parte de los privados para autoabastecerse energéticamente. ¿Qué le dice esa interpretación que da la ministra de la ley, que la conocía ya? Carlos, yo lo que te digo es que esta ley, tal como la estamos interpretando, condenan al sector privado a seguir quemando diésel. Es factible de que por ahí haya una u otra empresa que puedan traer en algún momento algo de gas natural en muy pocas cantidades porque sus demandas sean pequeñas. Pero aquí se necesitan 1.500 millones de pies cúbicos diarios, Carlos. Y Campo Amistad puede generar máximo 100. 20. Si generara 100, pues ya te puedes imaginar que faltaría mucho gas por meter 20 al mercado. Y los otros 80 los quieren destinar a Termogas Machala. ¿Es viable? Ojalá pudiese generar
todo lo que necesita Termogas Machala, porque estaría generando cerca de 400 megavatios, Carlos. Cuando volvamos, mis conclusiones. Al aprobar por unanimidad la segunda ley eléctrica de Noboa, la Asamblea da soluciones a largo plazo, deja en él toda la responsabilidad a corto plazo, no libera autogeneración, sino hasta 100 megavatios y retrocede en la importación de gas limitándolo al autoconsumo. Así es en realidad una trampa. Cierro con una buena noticia: los bancos privados diferirán el pago de cuotas por vencer de tarjetas de crédito, microcrédito y créditos de consumo y vivienda hasta por 90 días. Gracias. Buena decisión, sensibilidad y comprensión con su público. ¿Qué más del resto de sectores que tienen que ver con el área financiera? Las disposiciones generales de la ley aprobada hoy dicen, segunda, como lo referí en mi cuenta X, las personas jurídicas legalmente domiciliadas o establecidas en el país podrán importar gas natural siempre y cuando tengan los siguientes objetivos: para autoconsumo, para procesos productivos, así como aquellos que tengan como fin generar energía eléctrica y sustituir el uso de otros hidrocarburos en actividades productivas realizadas dentro del país. A mi juicio, esto todavía deja un resquicio, desde luego sujeto a la interpretación, a que un proyecto que importaba gas natural, tenía un terminal para sus barcos, tanques de almacenamiento, luego transportación, etcétera, pueda salir adelante. Pero con la oscuridad de este tipo de textos, la duda queda sembrada y para el gobierno la trampa está puesta. ¿Por qué? ¿A ustedes les parece normal que 120 asambleístas, no me extraña los del gobierno porque están más despistados que algunos, por unanimidad le digan a Noboa, tome carta blanca? Es porque saben que esta ley no resuelve ningún problema a corto plazo, con lo cual queda claro que todo lo que pasa a corto plazo es su responsabilidad. Y el Ejecutivo ya no tiene pretextos o en quién descargar lo que ciertamente es su responsabilidad, en la cual han dado muy lento, muy tarde y muy poco. Y aquí lo advertimos a tiempo. ¿Hasta cuándo la necedad? Las consecuencias las pagan ustedes, más que el gobierno. Ojalá no se lo entienda tarde. Mañana evaluaremos aquí la intervención del presidente de la República hoy en la entrevista con Rafael Cuesta, de 20:30 hasta 21:30. Están invitados Alfonso Rollero, Ramiro Cepeda, Andrea Endara, Alejandro Zavala. Buenas noches.